Dios les bendiga, mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a ver parte del tema 12, que es el propósito de Dios para nuestra vida, y en esta ocasión vamos a ver el propósito de Dios para la mujer de Dios. Y vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, Señor, en tus caminos, Señor, edificándonos más y más cada día. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras cuál es el propósito que tienes para nuestra vida. Esa es una incógnita que nosotros tenemos, Padre Celestial, pero cuando llegamos a ti, Señor, todo es más claro. Y hoy estamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que nos ayudes a comprender cuál es el propósito por el cual nos diseñaste, Padre Celestial, para nosotras como mujeres. Hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver cuál es nuestro significado como mujeres. Y bueno, el significado de nuestro propósito como mujeres para Dios, y Dios nos lo deja ver en su bendita palabra. Nuestro Padre Celestial nos muestra a lo largo de la Escritura por qué fuimos creadas, para qué fuimos creadas. Y es importante que lo aprendamos de Dios, porque si nosotras no aprendemos de la Sagrada Escritura cuál es nuestro propósito, el mundo y Satanás se van a encargar de meter ideas contrarias de lo que realmente es para lo que nosotras fuimos creadas como mujeres, como esposas, como madres, como hijas y como amigas. Nosotras entonces debemos buscar en la palabra nuestro verdadero valor, nuestro verdadero propósito y significado para Dios. Y cuando Dios creó a la mujer, la creó con un propósito, el cual vemos en Génesis 2:18. Dice la Escritura: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces vemos que nuestro Padre Celestial nos creó como una ayuda idónea. En otras palabras, idónea significa ayuda adecuada, apropiada, apta, conveniente, indicada, oportuna e ideal. Entonces, esto nos deja ver que nuestra creación tiene un rol específico y esencial en la vida y propósito de un hombre. Entonces, Dios nos creó como compañeras que aportan habilidades y perspectivas y dones únicos. Entonces, como mujeres, hijas de Dios, nosotras debemos entender que nuestro propósito es ser una mujer adecuada, una mujer que da amor, una mujer que cuida, que es maestra, que es luz y alegría y sobre todo que complementan la vida del hombre. Además, como mujeres, nosotras trascendemos en el tiempo a través de generaciones, porque como mujeres estamos diseñadas para educar, para enseñar, para preparar a otros seres humanos, y nuestro legado trasciende por generaciones. Mira cuán especiales somos para Dios. Y vamos a empezar a ver nuestro primer rol que Dios nos da. Dios nos dio varios roles. Nos dio roles como esposa, rol como madre, rol como hija, rol como amiga y hermana. Vamos a ver nuestro principal rol como esposa, nuestro principal propósito, que fue el ser esposas. Y mira, como esposas, el propósito de Dios para nuestra vida lo marca en Salmo 128:3, del versículo 3 al 5. Y este versículo es hermoso porque mira lo que habla acerca de la mujer. Dice la Escritura: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Esto nos enseña que una mujer es la máxima bendición de un hombre temeroso de Dios, porque sin ella el hombre no tendría esa descendencia.
Y la descendencia puesta en cada una de nosotras, como lo dice el versículo 4, dice: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, con esposa e hijos. Entonces, la trascendencia en la que nosotros llevamos hijos, de ahí es la bendición. En Proverbios 31, 11 y 12 dice que el corazón de un esposo puede tener paz a través de la conducta de su esposa, y que la esposa va a ser de bien para un hombre, y que el bien viene a través de que la esposa dé alegría y bienestar a su esposo. Dice la Escritura: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces, una esposa también tiene el propósito y fue creada para dar deleite, alegría y felicidad a su esposo. Mira, la palabra de Dios nos muestra en Proverbios 5, del 19 al 21. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Entonces, nosotros vemos que como esposas somos ese complemento, pero sobre todo traemos luz, traemos alegría, traemos bendición a la vida de un hombre. Somos de bendición porque en nosotras se ha puesto la vida, y para ellos eso es la bendición. Y bueno, entre otras cosas, damos alegría también como esposas, como lo dice el versículo que acabamos de leer. Y vamos a ver cuál es el propósito que Dios puso en nuestra vida al ser madres. Y mira, nuestro segundo propósito es que nosotros somos madres, y como madres nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, cuidar de ellos, alimentarlos, cubrir sus necesidades, educarlos, criarlos, guiarlos y sobre todo inculcar enseñanzas que trascienden y guiarlos a seguir la vida eterna. Los hijos que engendran son de bendición para el esposo y para Dios. Los hijos que tú tengas van a ser de bendición para tu esposo y para Dios. Y esto es hermoso porque tú estás diseñada para ser hijos de Dios. Y en Salmo 127 del 3 al 5 dice la Escritura: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, así son los hijos habidos en la juventud. Y cuando son mayores estos hijos, el legado se extiende porque las madres siguen enseñando a otras mujeres a amar a sus esposos y a sus hijos. Mira qué dice Tito 2 del 4 al 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su hogar, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, nosotras cuidamos del hogar y preparamos seres humanos que saldrán a la sociedad como hijos que alaban y adoran el nombre de Dios. En la palabra de Dios vemos una historia muy bonita, la historia de Timoteo, el cual fue un siervo aprobado por Dios, pero su formación en las cosas de Dios nos muestra la palabra que fueron desde su niñez. Entonces podemos entender que Timoteo fue formado por mujeres que lo criaron desde su niñez, y estas mujeres trascendieron porque la educación, crianza y enseñanza que le dieron a Timoteo trascendió porque ellas formaron un hijo, un siervo de Dios. Y con esto ellas trascienden en la vida de Timoteo porque formaron un siervo de Dios. Dice la Escritura en Timoteo 3:15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces podemos ver la importancia de educar a los hijos en la palabra e inculcar la palabra de Dios a un niño, ya que a un niño lo pueden hacer un siervo de Dios que es de bendición para Dios y para la sociedad, y sobre todo
que desde pequeñitos vas haciendo sabios a tus hijos para la salvación eterna. Tienes en tus manos el cuidado de, yo cuando leía esta palabra decía, mis hijos entonces son como Timoteos que yo tengo que formar, que desde la niñez ellos aprendan la Sagrada Escritura. Mis hijos ahora son adolescentes, pero lo importante de sembrar la palabra de Dios en sus vidas. Si tú tienes hijos pequeños, adolescentes o adolescentes, es importante que sepas que tienes en tus manos un legado como que es para que ellos trasciendan, como la vida de Timoteo. Piensa, mis hijos son Timoteos que desde su niñez deben saber las sagradas escrituras, las cuales lo pueden hacer sabio para la salvación, y que vas a formar siervos aprobados para Cristo. Quizás tú no, pero quizás tú no eres el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es quien convence, pero eres parte. Dios te pone ahí para que seas parte de eso que Dios quiere hacer en tus hijos. Dios hablará directo al corazón de tus hijos, pero serás tú el instrumento el cual lleve la palabra a tus hijos. Ve qué hermoso propósito Dios ha puesto, Dios puso en nuestra vida. ¿Cuál fue el propósito de que nosotras existiéramos? Y cuando una mujer decide no salir a trabajar y quedarse en su hogar, puede cuidar su hogar ilimitadamente. Y sus hijos sentirán ese calor de hogar y también se sentirán bendecidos y felices. Dice la Escritura en Proverbios 31:21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Entonces, hacer hijos y dejarlos al cuidado de otros nunca fue el plan de Dios, pero los ideales del mundo nos vendieron la idea equivocada. Por eso ahora nosotros debemos entender que la labor de una madre por sus hijos es trascendental y está en el diseño de Dios y en el propósito para lo que nosotras fuimos creadas. Qué hermosa palabra nos acaba de enseñar Dios. Y bueno, ahora vamos a ver nuestro último rol, que es como hijas, como hermanas y como amigas. Y nosotros fuimos hechas para ser colaboradoras unas de las otras. El mundo nos manda a ser egoístas, envidiosas, opositoras, que nosotros solo miremos nuestros intereses y no nos importen los demás. No nos importen las demás mujeres, pero la Sagrada Escritura nos enseña que no es así. En Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. La Biblia nos enseña así la historia de Tabita o Dorcas, que fue una fiel discípula de Jesús y era una buena amiga. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 9, del versículo 36 al 42. Ahí se habla la historia de una mujer que supo cuál era su rol como amiga, como hermana, como hija. Dice que Dorcas se dedicaba a las buenas obras y a la caridad, y que cuando ella murió fue un verdadero dolor para sus amigas y gente que la rodeaba, tanto que ellas imploraron por ella. Y ella, por gracia de Dios, volvió a abrir los ojos. La Biblia nos dice y enseña que como amigas, hermanas e hijas, en estos tres roles debemos ser piadosas y bondadosas, que en verdad aportemos a la vida de las demás mujeres. Y para eso fuimos creadas. También la Biblia nos muestra en el libro de Ruth la historia de dos mujeres en situación difícil que se ayudaron a sobrellevar el peso de la vida, las cargas que en ese momento vinieron sobre ellas por haber quedado viudas. Y por la bondad que había en una de ellas, que fue Ruth, ambas fueron redimidas de una vida difícil. Entonces la palabra de Dios nos muestra que una vida bondadosa es parte del propósito para lo cual fuiste creada. En el propósito de Dios fuiste creada para ser esposa, que es de bendición a su esposo y que alegra los días de su esposo. Fuimos creadas como madres para criar hijos
que sean hijos de Dios y aún más para guiar a seres humanos a la sabiduría eterna. Fuimos creadas como maestras, maestras del bien, para enseñar a otras mujeres el propósito que tenemos como mujeres. Y fuimos creadas como hijas, hermanas y amigas para ser bondadosas unas con las otras y cuidar unas de las otras. Estos roles que nos fueron asignados por Dios son el propósito para el cual fuiste creada. No dejes que el mundo, hermana, te enseñe lo contrario. Antes ven a la palabra de Dios ahora como hija de Dios verdadera. Tú debes hacer lo que dice y agrada a Dios. Tú debes apegarte a los planes de Dios. No debes permitir que Dios se ajuste a tus planes. A veces en oración queremos que Dios se ajuste a lo que nosotras queremos, pero esto no debe ser así. Tú eres la que debe ajustarse a los planes de Dios. Entonces, tenemos 3 cosas importantes por hacer. Debemos conocer el propósito de Dios para nosotras como mujeres. Debemos estar ocupadas en lo que agrada a nuestro Padre Celestial y a cumplir su propósito, el propósito de Dios, alinearnos a los planes, propósitos de Dios. En tercer lugar, debemos saber que si nosotras cumplimos el propósito de Dios, podemos ser mujeres agradables, obedientes, y esto deleitará a Dios. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 3, la mujer que es humilde y tranquila es una mujer que agrada a Dios, y una mujer humilde y tranquila es una mujer que se apega al propósito de Dios. Y nosotros queremos que Dios diga, esta mujer es agradable delante de mis ojos. Es un deleite para Dios. Yo te invito, hermana, a que sigas la Sagrada Escritura y cumplas el propósito para el cual fuiste creada. Que no te dejes engañar por lo que dicta el mundo, sino sigas los estándares de tu Padre y tu Esposo Celestial. Yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida, porque cuando yo escribía, yo me llenaba de alegría de entender cuál fue el propósito de Dios para nuestra vida. Esta enseñanza yo la escribí antes de que mi matrimonio fuera restaurado y lloraba porque decía, antes, ¿por qué no entendí? ¿Por qué no supe cuál era el propósito de Dios para mi vida? Pero aún así, Dios en su infinita misericordia nos muestra cuál es su estándar, cuáles son sus estándares para nosotros. Y esto nos debe llenar de alegría, que ahora podemos apegarnos a la voluntad de Dios y poder ser llenas de bendición y dar esa bendición para la cual fuimos creadas. Y poder dejar la vida antigua y seguir este nuevo caminar en Dios. Yo espero que haya sido muy edificada y baje a tu corazón esta enseñanza tan importante que Dios te quiere enseñar. Yo oro para que tú lo puedas entender y lo puedas llevar a cabo. Te esperamos en la siguiente y última enseñanza de Caminando con Jesús. Hemos llegado al final de Caminando con Jesús y te esperamos en la última enseñanza. Bendiciones, hermanas.